Recibimos con un bravísimo enorme a Ginette Alvarado y Mónica Ramírez. Bienvenidas. ¿Cómo están? Bienvenida, bravísimo. Mónica, primero, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Doctora, ¿qué pensar de estas cifras? ¿Ya están actualizadas las cifras? Me decía extra micrófonos que ya van por 40 las personas quemadas. ¿Qué podemos decir de esas cifras, doctora Mónica? Sí, es muy lamentable que tengamos quemaduras por pólvora y en especialmente nuestros niños. Debemos prevenir la quemadura por pólvora porque ustedes saben que la quemadura es una secuela de por vida. Entonces, nosotros los adultos debemos estar permanentemente cuidando a nuestros niños para que no se manipulen ni se venda pólvora. Ginette, buenos días, bienvenida a Bravísimo. ¿Cómo está Ginette? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, hace 20 años ya tuviste este accidente. ¿Qué sensaciones en este momento? Te vemos bien, has evolucionado mucho, pero ¿qué recuerdas de ese día? Era muy pequeñita, tenías 6 años, pero ¿tienes alguna imagen, algún recuerdo vivo ahí en tu corazón, Ginette? Sí, señor. Pues esos son recuerdos que nunca se olvidan y pues se han superado poco a poco. Y pues con ayuda de los profesionales se ha tenido pues mejor recuperación. Pues las secuelas, lo único que queda, lo único pues es aprender a querernos tal y cual como somos. Ginette, bienvenida a Bravísimo, ahora te habla Moni Molano. Y yo quiero que nos devolvamos un poco en el tiempo. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quiénes estaban? Pues ese día estábamos mi papá, mi hermana y yo, y se explotó una polvorería, pues en la cual nos quemamos los tres. Mi hermana tiene quemaduras en el cuerpo, igual que mi papá, y yo tengo quemaduras en el cuerpo, pero pues más que todo es en la cara, que perdí pues la parte del ojo derecho y pues estoy en reconstrucción con la doctora Mónica Ramírez. Mónica, dentro de las estadísticas que tú ves y que analizan con estas temporadas decembrinas, ¿cuáles son esos factores más predominantes dentro de las quemaduras de los pacientes que te llegan a ti, a tu fundación? Bueno, básicamente es en los niños en los que presentan quemaduras, realmente quemaduras en el hogar por la manipulación de líquidos hirvientes, por los accidentes que ocurren también en la cocina. Por eso es tan importante que nosotros supervisemos a nuestros hijos y evitemos que ellos manipulen o entren a la cocina. Es importante todos estos accidentes en el hogar porque la mayoría de nuestros pacientes que ingresan son por accidentes que se presentan en el hogar, quemaduras por líquido hirviente. Además, no solamente por líquido hirviente, sino también por gasolina, que también es otro agente que produce quemaduras muy profundas y deja secuelas de por vida. También presentan pacientes con quemaduras eléctricas, generalmente quemaduras en el trabajo. Y en esta época, pues las quemaduras por pólvora, por la manipulación de la pólvora. Claro que sí, doctora Mónica. Ya hablamos de la parte física, usted se encarga de la parte reconstructiva. Le digo sinceramente, viendo a Ginette, ha hecho un gran trabajo usted y su equipo, porque yo veo a Ginette y la veo bien, la veo completamente recuperada, faltan algunos detallitos, pero siento que va evolucionando. Pero quiero hacer énfasis un poquito, doctora Mónica, en la parte psicológica. ¿Cómo se maneja? Porque hay traumas, hay bullying, hay burla, pasa de todo en la psiquis de estos pacientes. ¿Hay que hacer énfasis en esa parte también? Sí, es muy importante y por eso Piel para Renacer, Fundación del Quemado, nuestra misión es la rehabilitación integral del paciente que ha sufrido una lesión por quemadura. Esta rehabilitación incluye no solamente la cirugía reconstructiva, sino la parte psicológica, fisioterapia, para que logremos una integración adecuada de este paciente a la sociedad, tanto en su parte física como en su parte emocional. Todos sabemos que estas secuelas emocionales que quedan después de presentar una quemadura
son de por vida y que debemos manejar y poder lograr apoyar a este paciente para que logre integrarse a la sociedad. Lo decía hace un momento, Marcelo, y es que se ha hecho un trabajo impresionante con Ginette durante estos 20 años que han pasado. Ha sido un trabajo meticuloso y hay un gran avance, pero yo quiero saber, Ginette, cómo han sido esos tratamientos, terapias, rehabilitaciones, ¿cómo lo has vivido? Pues mis tratamientos empezaron desde que me casé. He estado en diferentes hospitales por las quemaduras. He tenido acompañamiento psicológico. Me han hecho reconstrucciones faciales. Pues más que todo las recuperaciones son dolorosas y pues lo que más afecta de niño yo creo que es como el bullying que le hacen las otras personas a las personas que están quemadas con pólvora. Porque, digamos, había personas que eran como muy crueles, entonces decían, ay, no se acerque a esa niña porque le va a pasar lo mismo o se le va a aprender lo de la niña. Wow. Entonces, pues, mi mamá siempre estaba ahí y ella era pues la que, o sea, nos sacaba y nos mostraba y ella decía que no teníamos que pues dejar que nos afectara lo que las otras personas nos decían. Claro. Sandrita. Sí, señora. Esta fue una tragedia familiar donde se vieron involucrados, bueno, tu papá que trabajaba en este negocio de la pólvora, tu hermanita que se encontraba en la casa y tú. Tu mami y tu hermanita menor, que tenía 10 meses de edad, afortunadamente lograron salvarse de este accidente porque tengo entendido que no estaban en la casa. Pero ¿cómo han podido soportar ustedes esta tragedia a nivel familiar y cómo ha sido el apoyo? ¿Has sentido inicialmente que hubo quebrantos tal vez en las relaciones intrafamiliares porque este accidente logró apartarlos en algún momento? Y quiero que compartas también con nosotros cómo fue y cómo ha sido ese proceso. Sí, señora. Cuando nosotros sufrimos el accidente, pues mi papá, no, él tenía como una manera de expresar su dolor diferente. Entonces, él lo que hacía era pues decirme que me comparaba con las cosas del alrededor, que pues eran feas. Entonces en ese momento pues yo me alejé de mi papá y pues yo decía que yo no lo quería a él y pues nosotros necesitamos de ayuda psicológica pues para volver a unir como la relación que ya teníamos. Igual pues mi mamá ya fue un factor muy importante porque ella decía que pues él igual era mi papá y pues no teníamos que guardarle rencor. Igual pues no todos expresamos como el dolor de la misma manera. Doctora. Y pues gracias. Sigue, Ginette. Pues gracias a las ayudas psicológicas, nosotros hicimos terapias y volvimos a unificar la relación. Doctora Mónica, ¿es normal? ¿Son normales este tipo de reacciones en el núcleo familiar? La reacción de don Ricardo, no la entiendo mucho al principio, era una reacción contraria, como negando, pero a la vez medio atacando. ¿Son normales estas reacciones? 1 y 2, ¿qué actitudes debemos tomar el grupo de apoyo, la familia cercana con respecto a estos pacientes para brindarles un apoyo total, integral? Sí, esto generalmente el paciente hace un mecanismo de defensa a todo lo que pasó en el accidente. Y generalmente estos pacientes tienen sentimientos de culpa y de alguna manera lo manifiestan con ese mecanismo de defensa. Por eso es tan importante la entrada de la fundación en ese manejo integral. No solamente es el paciente, sino también su familia. Su núcleo familiar es muy importante. Por lo tanto, en la fundación hacemos este manejo integral para que la familia logre recuperarse tanto emocional como físicamente. Doctora, en este momento es importantísimo hablar de prevención, pero también de curación. En caso tal que no lo quisiéramos, que se presente una quemadura durante este diciembre que ya está arrancando, ya llegan las novenas, llega 24, 31, donde Dios no lo quiera se manipule pólvora, ¿cómo se debe inmediatamente tratar una herida por quemadura?
Bueno, principalmente lo primero que debemos hacer es alejar al paciente de lo que le está generando la quemadura. En este caso, si es el líquido hirviente, si es la llama por gasolina, la electricidad, debemos rápidamente alejarlo de la gente que le esté causando la quemadura y bajar rápidamente la temperatura. ¿Cómo bajamos la temperatura? Le colocamos agua fría en el lugar donde el paciente presentó la quemadura. Entonces, al bajar la temperatura, evitamos que se profundice la quemadura. Básicamente es eso. Podemos colocar posteriormente una toalla seca sobre la quemadura. No debemos en ningún momento aplicar ningún tópico ni ningún agente, porque es muy frecuente que la gente aplique café, crema dental, hasta telarañas. La población en general cree que debe colocar algo y no debemos colocar ningún agente, porque lo que debemos hacer es colocar agua fría, bajar la temperatura rápidamente, colocar una sábana seca o una toalla seca y llevar al paciente o a la persona a un centro de urgencias o a un hospital donde se maneje y sepa manejarse este tipo de lesiones, porque allí el médico es el que debe valorar la quemadura, la profundidad y el tratamiento definitivo que se le va a aplicar al paciente. Por lo tanto, no apliquemos ningún agente tópico en casa, por favor. Doctora, yo hace poquito me quemé el brazo con la plancha del pelo. Y gracias a Dios está cicatrizando muy bien, porque en esta familia de 4 fantásticos tenemos una enfermera y Sandrita me recomendó una crema espectacular. No queremos que los centros de salud colapsen por heridas menores. ¿Existe alguna crema que usted en este momento nos pueda recomendar? Algo que podamos comprar para ayudar a sanar y a cicatrizar heridas menores. Bueno, yo reitero, de siempre debemos tratar en lo posible de consultar a un sitio donde la persona sepa, porque no sabemos realmente, pueden ser quemaduras muy pequeñas pero profundas y que requieren un manejo que sea por un médico especialista. Entonces, podemos tener geles. El aloe vera es muy bueno, es un gel, el gel de aloe vera es muy bueno para las quemaduras, pero en general yo les recomiendo siempre consultar a un médico especialista. Ginette, yo quiero preguntarte, bueno, han pasado muchos años, han pasado ya casi 20 años donde has tenido que pasar por muchos procesos, muchas cirugías. ¿Cómo contactaste a Mónica? ¿Cómo se encontraron ustedes en esta vida? Porque fue un angelito que llegó para apoyarte de muchas maneras. Yo me encontré con la doctora Mónica, pues gracias a mi papá, porque él trabajaba, antes de trabajar con pólvora, trabajaba con el mármol. Entonces él fue allá a la Fundación del Quemado a hacer un trabajo en mármol. Y en el trabajo donde estaba, pues la señora le dijo que allá era una Fundación del Quemado, que trataban las cicatrices y pues podían ayudarnos. Y mi papá fue el que nos llevó a la fundación. Qué bueno. Entonces ahí conocí a la doctora Mónica. Qué buena decisión. Bueno, este tema es muy interesante, este tema es álgido y este tema no es exclusivo de esta época del año. Es un tema que siempre tiene que estar presente porque hay muchos riesgos de diferentes tipos de quemaduras en casa y fuera de ella. Cada una desde su óptica y a su manera y de manera concreta, por favor, doctora Mónica y Ginette, un mensaje final desde su experiencia para el público de la familia Bravísimo. Comienzo por Ginette. ¿Qué le dirías a la gente, por favor, Ginette, en este momento con respecto a este tema tan delicado? Pues mi mensaje sería que a veces la pólvora no siempre da sonrisas, a veces quita esas sonrisas y desune mucho a la familia. Doctora Mónica, su mensaje, por favor. Bueno, mi mensaje para esta Navidad de Piel para Renacer Fundación del Quemado es: no compre ni manipule pólvora. Supervise permanentemente a los niños. Los niños no manipulan el fuego. Los niños mantienen la distancia en la cocina y al preparar los alimentos. Evite fundamentalmente manipular fuego bajo el efecto del alcohol.
Recordemos que el año pasado tuvimos 248 niños que tuvieron quemaduras por pólvora. Evitemos estas quemaduras en este año y en esta Navidad. Muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes, Mónica, Ginette, muchísimas gracias. Han abierto su corazón, nos han dejado un mensaje profundísimo y atención también, porque los animales, la naturaleza, también sufre con la pólvora. Sus oídos se revientan, se desubican y tienen muchos problemas. Un bravísimo gigante para la doctora Mónica y para Ginette Alvarado, que hablaron de este tema interesante.